Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas teorías que te dejan pensando, ¿y si la masonería tuviera la clave del primer idioma de la humanidad? Suena un poco a locura, ¿verdad? Pues agarraos, porque el viaje que estamos a punto de empezar es, como poco, fascinante. Mirad, esta historia no empieza en una biblioteca polvorienta, no. Empieza con una pregunta. Una simple pregunta que se quedó en el aire durante 34 años. Imaginaos la escena. Tienes 16 años, lees un libro sobre masonería y de repente te topas con un capítulo que nadie, pero que nadie te sabe explicar, ni los propios masones. Pues eso es exactamente lo que le pasó al autor que estamos analizando hoy. Una duda de adolescente que se le enquistó y que se convirtió en la investigación de toda una vida. Y de esa duda personal saltamos a la pregunta del millón. ¿Y si todas las lenguas que hablamos hoy, el español, el inglés, el chino, no fueran más que ecos, dialectos de una única lengua madre que se perdió para siempre en la noche de los tiempos? Vale, antes de meternos en el lío esotérico, vamos a poner un poco de orden. ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? Porque, ojo, los científicos llevan décadas dándole vueltas a cómo demonios empezamos a hablar. Básicamente, hay dos grandes equipos en este debate. En una esquina, los de la monogénesis, que creen que hubo un idioma cero, vamos, un solo árbol del que salieron todas las demás lenguas como si fueran ramas. Y en la otra esquina, los de la poligénesis, que piensan que el lenguaje brotó en varios sitios a la vez, como si fueran plantas distintas en un jardín. Claro, si te crees lo del origen único, tienes que imaginarte un idioma proto-sapiens. Pensadlo bien, una lengua que se hablaba hace 100.000 años, mucho antes de las pirámides, antes de la escritura, antes de casi todo lo que conocemos. El sonido de nuestros tatarabuelos más lejanos. Y aquí viene una prueba que es una pasada. Los fonemas, ¿vale? Los sonidos básicos de un idioma, pues resulta que donde más sonidos diferentes hay es en África. El Khoisan-Su, por ejemplo, tiene 141 sonidos. Compáralo con el hawaiano que se apaña con 13. ¿Qué nos dice esto? Pues parece apoyar la idea de que el lenguaje nació en África y que, a medida que la gente se fue mudando por el mundo, fue perdiendo, digamos, complejidad sonora por el camino. Bien, con la parte científica más o menos clara, ahora sí, abrochaos los cinturones porque la cosa se pone interesante. Dejamos el laboratorio y nos metemos de lleno en el mundo del simbolismo, de la mano del autor masónico Serge Reynaud de la Ferrière. Y aquí es donde empieza la magia. La idea de la Ferrière es brutal de simple. Dice que el primer ser humano no se puso a inventar palabras. ¿Para qué? Lo que hizo fue imitar lo que oía. Escuchaba a un bisonte y, ¡zas!, hacía el mismo sonido. Nuestras primeras palabras no serían más que el eco de la naturaleza que nos rodeaba. Y esto se concreta en 10 sílabas primarias. 9 de ellas, como veis, son onomatopeyas, sonidos de animales. Pero la décima, la décima, él. Esta era distinta. No venía de ningún bicho, era la palabra para lo divino, lo sagrado. Y era tan especial que nunca, jamás, se pronunciaba al revés. Y aquí viene un puntazo. ¿Qué pasaba si le dabas la vuelta a una de esas sílabas? Si en vez de age decías gea. Pues según esta teoría, eso no era un simple juego de palabras. Era el símbolo de la ruptura, de la pelea, de la guerra, de separarse de la manada y de la naturaleza. El origen del conflicto, en una simple sílaba invertida. Vale, pero si todo esto fue real, ¿cómo es que ha llegado algo hasta nosotros? ¿Quién guardó este secreto durante miles y miles de años? Bueno, la teoría tiene una respuesta para eso, claro. Se les llamaba los Ma-A-I-Sa, y no eran reyes ni soldados. Eran los listos de la tribu, los humanos conscientes. Los que sabían que ese conocimiento era demasiado importante como para perderlo. De hecho, dicen que su nombre significa algo así como «salvados de las aguas», lo que nos recuerda a todas esas leyendas del diluvio universal. Estos Maisa habrían sido los primeros sacerdotes, pero no de un dios en concreto, sino guardianes de un saber. Eran como los bibliotecarios de la prehistoria, pasando el testigo de generación en generación para que la llama del conocimiento no se apagara. Pero claro, el juego del teléfono escacharrado es un clásico de la historia, y un conocimiento tan antiguo es muy fácil que se vaya deformando por el camino, y esa deformación nos va a llevar sorprendentemente a la palabra masón. El problema es que, con el tiempo, la gente que intentaba recuperar este saber ya no tenía el manual de instrucciones. Veían los símbolos, pero no entendían su significado profundo. Así que empezaron a interpretar todo de la forma más literal y simple posible. Y los ejemplos que da la fuente son para alucinar. Mirad esto, el Triángulo del Norte, que para los Masa era un símbolo de las pirámides y el cosmos, se acabó confundiendo con una escuadra de albañil. O la serpiente de la sabiduría, un símbolo potentísimo, se convirtió en una simple plomada. Lo cósmico reducido a una caja de herramientas.
Y el remate final, la conexión que lo une todo, la propia palabra masón. Según esta teoría, no es más que una evolución, una corrupción a lo largo de los siglos de aquel nombre original, ma-sa. Así que, visto de esta manera, la francmasonería no sería solo un gremio de constructores, sino los últimos herederos de una tradición milenaria, los custodios de un conocimiento que, aunque haya llegado un poco distorsionado, sigue teniendo la esencia de algo muy, muy antiguo. Y todo esto nos lleva a la conclusión, al meollo de todo este asunto, que es donde la propia teoría nos pide que demos un pequeño salto de fe y cambiemos la perspectiva. Esta frase es la clave de todo. El propio autor, de la Ferrier, viene a decir, mira, a lo mejor esto no es históricamente exacto al 100%, pero da igual. Para un masón, lo importante no es si pasó así de verdad, sino que esta es la historia sobre la que se construye toda su tradición. Es su mito fundador. Y aquí lo dejo con una pregunta para que cada cual le dé una vuelta. Para construir algo importante, una cultura, una creencia, una identidad, ¿qué es más necesario? ¿La verdad histórica, fría y con datos, o un buen mito, una historia poderosa que dé sentido a todo? Ahí queda eso.